Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Cristo. Dependemos de ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti con un corazón manso y humilde, Señor. Venimos a ti, Señor, pobres en espíritu, porque te necesitamos, Cristo. Tú eres la vid y nosotros las ramas, Señor. No podemos hacer nada separados de ti, Señor. Jesús, y hoy queremos estar delante de tu rostro una vez más, Señor, cantándote, proclamando tu gloria, Señor, recibiendo tu sabiduría mientras expone tu palabra, mientras cantamos, Señor, de quién eres tú, Jesús. Nos volvemos al Espíritu, Señor. Visítanos en esta hora, Señor, porque esta reunión se trata de ti, Jesús. Todo se trata de ti, Jesús. Sé exaltado, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia, en medio de tu casa. Que venga tu reino y se haga manifiesto en medio de nosotros, Señor. Para tu gloria y fama, Señor, en esta tierra. Amén. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, tiembla su voz, el esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está. La oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán, cuán grande. Cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale. Cuán grande es nuestro Dios y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León, grande es nuestro Dios. Cántale cuán grande es nuestro Dios y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cántale cuán grande es nuestro Dios. Todos lo verán, cuán grande
cántale cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios, y su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es nuestro Dios, y tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es nuestro Dios, y tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es nuestro Dios, y tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén, Jesús. Amén, precioso, precioso Salvador Jesús. Tu nombre es grande en los cielos y en la tierra. Tu nombre es grande en los cielos, precioso Jesucristo. Tú eres nuestro Redentor. Precioso Jesús, te amamos. Tu nombre es grande en el reino de los cielos. Tu nombre es grande, precioso Cristo. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús.
nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, 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 Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. No
otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo, que el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo. Anhelamos contemplarte, Jesús. Nos hemos reunido como iglesia para contemplar tu hermosura, Jesús. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor, para contemplarte a ti, para contemplar tu reino, para ser cautivos por ti, Señor. Te amamos, estamos apasionados por ti y por tu gloria. Precioso Cristo, te adoramos, Dios. Recibe la alabanza. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplendor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el
esplendor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplendor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, tu majestad y el resplendor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplendor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder,
poder, mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Señor Jesús, abre nuestros ojos el día de hoy, Señor. Te clamamos porque abras nuestros ojos, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, porque tu nombre es más grande que cualquier otro nombre, Señor Jesús. Capacítanos hoy, Señor, por medio de tu sabiduría, Señor. Háblanos hoy, que podamos verte, Señor, porque nos has traído aquí, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, qué bueno, bienvenidos, bienvenidos. Pues bueno, vamos a comenzar. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Bendecimos tu precioso y santo nombre, Señor. Te damos gracias por pues esta oportunidad que nos brindas de estar reunidos en tu nombre. Sabemos que donde dos o más están congregados o reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Y sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Inclinamos nuestro corazón y nuestro oído para escuchar de tu sabiduría, de tu instrucción, para que tú nos instruyas, Señor, en tus caminos. Señor, bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra. Señor, te rogamos que abras nuestros ojos, que nos alumbres para poder ver, Señor, pues la obra que tú has hecho en nosotros, cómo nos has introducido a este reino maravilloso de Jesucristo. Así que permítenos, Señor, hoy disfrutar de tu presencia, disfrutar de esta comunión con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 10. Recuerden que estamos viendo este capítulo donde se habla de el reino de Salomón, como que esta fue la parte, pues una parte muy, muy buena en el reino de Salomón. Y en este capítulo estamos viendo una ilustración de lo que estaba sucediendo pues en ese tiempo.
a Salomón a buscar su rostro para escuchar su sabiduría. Y la Biblia aquí nos presenta el caso específico de una reina, esta reina que fue de una distancia muy lejana para visitar a Salomón y escuchar su sabiduría. Y esto nos ilustra lo que estaba sucediendo en toda la tierra. O sea, esto no fue solamente algo que sucedió con esta reina. Hemos visto cómo eran no solamente esta reina, sino todos los reyes de la tierra, todos los pueblos, en general el mundo entero, la tierra completa estaba pues en un despertar, en un avivamiento para buscar el rostro de Salomón, que en ese tiempo estaba representando a Dios en la tierra. Entonces hemos visto cómo pues esta reina de Saba pudo quedar completamente asombrada al ver todo lo que implicaba el reino de Salomón, no solamente pues la sabiduría en sí misma de Salomón, sino aún cómo con esta sabiduría Salomón pudo pues edificar la casa de Dios, cómo era el porte de sus siervos, cómo era la vestimenta, el alimento, en fin, todo lo que hemos estado viendo últimamente. Y entonces esta mujer quedó completamente asombrada. ¿Por qué? Porque aunque ella era parte de la realeza, pues era una reina, y acostumbrada pues a la prosperidad de aquellos tiempos, podemos darnos cuenta que cuando llegó aquí con Salomón en Jerusalén pudo ver algo completamente distinto a lo que ella estaba acostumbrada. Aunque ella estaba acostumbrada tenía contacto con la realeza, podemos darnos cuenta que ella vio algo completamente distinto en este reino de Salomón, y por eso quedó completamente asombrada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ella pudo ver una región del cielo en la tierra, es decir, la tierra en contacto con el cielo en contacto con la tierra, es lo que pudo ver. Entonces esto fue algo asombroso para ella, pero no solamente para ella, sino para todos los reyes que visitaron a Salomón en Jerusalén, y para todos los pueblos y para toda la tierra. Entonces esto causó un gran asombro en toda la tierra, ver que la tierra podía tener contacto con el cielo, y había esta relación a través del reino de Salomón en la tierra. Bueno, quiero que sigamos hablando un poquito más en relación al asombro que experimentó esta mujer, esta reina, porque hemos hablado de estos versículos del 4 y del 5, ¿no? Primera de Reyes 10, versículo 4 y 5, donde ella pudo ver la sabiduría de Salomón, pero pudo ver la casa que había edificado, pudo ver la comida, los manjares que se disfrutaban no solamente en el palacio de Salomón, sino en todo su reino, en toda Jerusalén. La comida, las habitaciones, el porte de todos los que estaban al servicio del reino, la gente de confianza de Salomón. Y nos dice el versículo 5 que también le impresionó mucho los holocaustos que se ofrecían en la casa de Jehová. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque más allá de todo lo que pudo ver, la comida, la vestimenta, el porte, las casas, algo que dejó impresionada completamente a esta mujer fueron los holocaustos que se estaban presentando en la casa de Dios, en el templo que Salomón había edificado. Entonces, la visita de la reina de Saba nos revela los efectos del reino de Salomón como representante, o sea, Salomón como representante de Dios sobre las naciones de toda la tierra, porque recuerden que toda la tierra venía al encuentro de Salomón. Entonces podemos ver que esta visita de la reina pues nos revela lo que estaba pasando en toda la tierra, los efectos de este rey sabio colocado por Dios, según el corazón de Dios también. Colocar a este rey estaba produciendo un efecto en toda la tierra. Entonces Salomón estaba representando bien el reino de Dios en esta tierra. Entonces la visita de esta reina nos enseña que Salomón había tenido éxito en dar un buen y excelente testimonio de Dios en el mundo de su época. O sea, toda la gente podía hablar de Salomón, de su sabiduría, y esta fama comenzó a correr por toda la tierra. Entonces todos podían expresar y dar un buen testimonio de Salomón. Podían decir, es que este hombre
tiene una sabiduría que no se compara con la sabiduría de nadie, absolutamente nadie en este mundo. Y ya hemos visto anteriormente cómo la sabiduría de Salomón era superior a la de los orientales y a la de los sabios de Egipto. Entonces era una fama muy buena por parte de Salomón, y nos muestra esto, amados hermanos, que Salomón tenía éxito, tuvo éxito en esa época en la que le tocó vivir para dar un excelente testimonio de Dios en la tierra. Y eso también es algo que tiene que ver con nosotros. O sea, la fama de Dios, amados hermanos, también está relacionada contigo y conmigo directamente. Porque mucho de lo que se pueda decir de Dios tendrá que reflejarse a través de nuestra manera de vivir, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo nos conducimos en esta tierra, cómo tratamos a los otros, ¿de acuerdo? O sea, eso va a testificar si estamos representando correctamente a Dios en esta tierra. Salomón lo estaba haciendo de manera exitosa, de manera excelente. Él estaba representando bien el reino de Dios en esta tierra. Entonces, por eso la fama de este hombre comenzó a correr por toda la tierra, porque decían, bueno, es que hay un hombre sabio en esta tierra, ¿sí? Y pues más allá también de esta fama, de su sabiduría, pues el testimonio de Dios en la tierra estaba siendo manifestado. Entonces cada uno de nosotros también tiene esta responsabilidad, porque miren, desafortunadamente en la cristiandad se dan malos testimonios. Hay muchos cristianos que desafortunadamente sus vidas son un testimonio muy lamentable, muy triste en esta tierra, y eso provoca que otras personas no quieran conocer del Señor por un mal testimonio de uno o dos cristianos, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos esa responsabilidad delante de la gente que nos rodea, el poder dar un testimonio del reino de Dios en esta tierra, dar un testimonio, ¿sí?, que exprese a Dios en esta tierra. Hay cristianos que aunque tengan años, pueden aún hablar con majaderías, hablar en doble sentido, fumarse un cigarro, tomarse una cerveza en estos días de mucho calor. Así me dijo un pastor, un supuesto pastor me decía, ay, con este calor se me antoja una cervecita. Y por ese tipo de comentarios, por ese tipo de testimonios, ¿sí?, la gente es vacunada contra la cristiandad, contra Dios mismo. Porque dicen, bueno, si este piensa de esa manera, pues imagínense. Entonces hay testimonios así que son muy lamentables y que no expresan ni representan correctamente el reino de Dios, que no representan a Dios en esta tierra. Pero nosotros, amados hermanos, la iglesia de Cristo, sí tenemos esa responsabilidad de dar un excelente testimonio a toda la tierra, así como Salomón. Salomón lo estaba haciendo muy bien, y la visita de esta reina testifica eso, testifica que había un excelente testimonio de Dios en la tierra por Salomón y por su reino, y también por su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces la fama de este hombre se divulgó, y era obvio que las multitudes, o sea, los pueblos, las naciones, los pueblos de la tierra, llegaban a Jerusalén, sí, para conocer a Salomón, sí, para escuchar su sabiduría, pero también llegaban para adorar y conocer al Dios verdadero. O sea, la gente que llegaba a visitar a Salomón y escuchaba su sabiduría, tenían un testimonio del Dios verdadero y comenzaban a tener una experiencia espiritual, un contacto con el Dios verdadero. Porque muchos venían de otros pueblos, y sabemos que la tierra está llena de ídolos, de dioses que no son Dios, por supuesto. Así estaba la tierra, y sigue estando la tierra hasta el día de hoy, llena de deidades que no son Dios, lógicamente. Solo hay un Dios verdadero, ¿sí? Y entonces cuando llegaban a Jerusalén, entonces podían tener contacto con el cielo en la tierra, tenían un contacto directo con el reino de Dios, tenían un contacto directo con la expresión de Dios en esta tierra. Entonces la gente comenzaba a tener un testimonio de la realidad, de la verdad, de la manifestación de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y la gente, amados hermanos,
entonces podía adorar a Dios y tener un contacto con Dios. Y muchos, como el caso de esta reina de Saba, pudo ser una mujer, una reina que se convirtió a Dios, así como muchos otros reyes que visitaron a Salomón. ¿Por qué? Porque estaban teniendo un contacto con el testimonio de Dios en esta tierra. Qué glorioso es eso. Entonces vemos que Salomón lo estaba haciendo bien. Bueno, ya si leemos el capítulo 11, pues ya triste la historia de Salomón, pero estamos hablando lo positivo de Salomón, porque en todo lo positivo que leemos de la Biblia, de Salomón y de David y de Moisés y de Abraham y de todos, lo positivo siempre es un testimonio de Cristo. Ya lo negativo pues es lo que ellos vivieron como seres humanos, como hombres comunes y corrientes. Bueno, entonces, mientras Israel se mantuvo fiel a Dios, mientras se mantuvo guardando los mandamientos, los testimonios, los estatutos de Dios, entonces Israel fue un testigo para la tierra entera de el Dios verdadero. Entonces, en toda la tierra había no solamente un rey, sino había una nación, amados hermanos, que se conducía bajo el temor de Dios, guardando sus mandamientos, sus instrucciones, y entonces esta nación fue un testimonio fiel de Dios, amados hermanos. Podían ver la prosperidad de esa nación, podían ver la seguridad, podían ver la paz, podían ver la construcción del templo de Dios, podían ver el cielo en la tierra, amados hermanos, y la tierra entera tenía un testimonio de que había un rey sabio colocado por Dios en la tierra, pero también había un pueblo que testificaba del Dios verdadero. Entonces podemos ver que Israel, amados hermanos, participó de este testimonio junto con su rey Salomón. Entonces todos los pueblos de la tierra venían a Jerusalén para adorar al único Dios verdadero. Bueno, esta adoración se presentaba, se daba cuando podían ver que los cielos estaban visitando la tierra, que los cielos estaban en contacto con la tierra. Entonces la gente podía tener contacto con Dios, un testimonio de Dios, y podían adorar al Dios vivo y verdadero, al único Dios verdadero. Bueno, entonces algo que impactó a esta reina y seguramente a todos los pueblos y todos los reyes que visitaron Jerusalén fue el holocausto del que nos habla el versículo 5. Y bueno, ¿por qué el holocausto, amados hermanos, era algo o fue algo impactante para todos los que visitaban Jerusalén? Porque el holocausto es una ofrenda, amados hermanos, ¿sí? Es una ofrenda que habla ampliamente de Cristo, el holocausto. Es una ofrenda que nos revela la redención de Jesucristo por nosotros. O sea, Él fue nuestro redentor, Él fue a la cruz, murió por nosotros, y entonces este holocausto representa eso, expresa eso. Entonces la gente cuando llegaba a Jerusalén y podía ver que en el templo de Dios, en la casa de Dios, se presentaban holocaustos y otras ofrendas, pero principalmente el holocausto. Bueno, la gente quedaba asombrada, como dice la última parte del versículo 5, hablando del asombro que experimentó la reina de Sabá, ¿sí? Porque podían ver, amados hermanos, este holocausto, y este holocausto estaba expresando ampliamente el sacrificio que Cristo años más adelante vendría a esta tierra a realizar. Pero la gente ya estaba viendo algo de la redención de Jesucristo, de esa obra redentora, de esa obra gloriosa que Jesucristo vendría a esta tierra a realizar. Entonces, esto fue algo de lo que más impacto produjo en toda la tierra. Ver una figura, ver una ilustración de la crucifixión de Jesucristo, de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esto fue algo impresionante para todos. Y esta reina nos dice aquí la Biblia que quedó asombrada ante esto. Bueno, en Levítico capítulo 1, todo el capítulo del versículo 1 al 17, nos describe cómo eran los holocaustos. De hecho,
tenía que escogerse algún animalito, ya sea a un toro, un becerro, pues, o una oveja, o también un ave, y tenían que sacrificarse estos animalitos, pero principalmente el becerro y la oveja tenían que ser sin defecto, ¿sí? Y entonces Dios aceptaba esos animales en sustitución por el pecado del hombre. Entonces el hombre pecador llegaba a la casa de Dios, o aún en los tiempos de Moisés, al tabernáculo, y podían llevar ahí a su oveja o a su becerro de un año, sin defecto, ¿sí? No tenía que ser intachable, sin defecto, no podía estar cojo, ni ciego, ni con roña, sino tenía que ser un animal perfecto, porque representaba esto a Cristo. Cristo es sin defecto, ¿de acuerdo? Y entonces Dios aceptaba ese sacrificio, aceptaba ese animal, y el que lo ofrecía tenía que poner su mano sobre la cabeza para que pudiera ser ese animal el sustituto por la muerte del pecador. ¿Sí está claro esto? O sea, yo pecador llevaba a un animal que me iba a sustituir en mi muerte. Yo por mi pecado merecía la muerte, pero este animalito iba, al ponerle yo mi mano sobre su cabeza, él iba a ser el sustituto de la muerte por mis pecados. Entonces, esto que nos describe Levítico capítulo 1 es lo que Cristo hizo por nosotros. Él se presentó como una ofrenda delante de Dios, sin pecado, sin defecto, para llevar tu pecado y mi pecado y los pecados de toda la humanidad en sí mismo. Por eso fue a la cruz y fue un sacrificio que el Padre aceptó, porque en Jesucristo no hubo pecado, aunque estuvo viviendo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, ¿sí? Fue la ofrenda perfecta, aceptable, agradable delante de Dios, y fue un olor grato, fue de olor riquísimo para Dios el sacrificio de Cristo. De hecho, Levítico capítulo 1 nos presenta esto, que estos sacrificios del holocausto eran un olor agradable delante de Dios. Es decir, la muerte de Jesucristo fue algo agradable delante de Dios, amados hermanos. Fue agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, el holocausto es una ofrenda de aroma, de olor grato, agradable para Dios. Eso es lo que realizó Cristo por nosotros. Bueno, la reina que visitó a Salomón y todos los pueblos y toda la tierra completamente llegaron a conocer y a recibir un testimonio de Cristo por medio de este holocausto. La tierra llegaba ahí al encuentro de Salomón en Jerusalén y se quedaban con un testimonio del sacrificio de Cristo. Eso está impresionante. La gente podía apreciar y quedaba asombrada por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque es lo que estaban viendo ahí, expresado a través del holocausto. Una ofrenda encendida de olor grato delante de Dios, ¿sí? Un holocausto, una ofrenda toda quemada. Y entonces todos los que fueron a visitar a Salomón en Jerusalén llegaron a conocer por medio del holocausto a Cristo mismo. Aleluya, amados hermanos. Todos llegaron a conocer a Cristo, tuvieron un encuentro con el Señor. Bueno, el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De acuerdo? Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesucristo lo dijo en Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es remisión? Remisión es el perdón de los pecados y la libertad de los pecados. Eso es la remisión. Entonces, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, es que nosotros, es que Cristo pudo llevar a cabo la remisión de nuestros pecados, es decir, el perdón de nuestros pecados y la libertad de esos pecados. Entonces, podemos ver que el testimonio de esta reina
revela que ella llegó a conocer al Dios vivo y verdadero, y entonces ella pudo expresar ahí en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9, la primera parte: Jehová tu Dios sea bendito. O sea, esta mujer tuvo un encuentro con Dios, pudo conocer al Dios vivo y verdadero, pero fue la impresión de poder ver una expresión, una manifestación del sacrificio de Cristo en la cruz a través de este holocausto que llegó a observar ahí en Jerusalén. Entonces la reina presenció cómo Salomón y el pueblo de Israel se acercaban a Dios por medio de los holocaustos. Era la manera en la que el pueblo podía acercarse a Dios. Entonces este testimonio lo recibieron todos los pueblos de la tierra y todos los reyes que visitaban a Salomón en Jerusalén. Entonces el holocausto, amados hermanos, es la ofrenda que habla de manera más amplia, ¿de acuerdo? De la manera más amplia de la muerte de Cristo en sustitución por nosotros los pecadores. Más que cualquier otro sacrificio, otra ofrenda que se presentaban en el Antiguo Testamento, porque hay más ofrendas: la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda, hay otras ofrendas, ¿de acuerdo? Pero la ofrenda, digámoslo de esta manera, como más representativa, la que expresa de manera más amplia a Cristo, es el holocausto. Porque ¿qué significa holocausto? Todo quemado. Y el altar de bronce donde se sacrificaban pues esas ofrendas, donde se quemaban esas ofrendas, representa la cruz. Ese altar de bronce que estaba en el tabernáculo de Moisés, estaba en los atrios, ¿sí? Y después en el templo de Salomón también estaba ahí en otro lugar especial, ¿sí? Donde se presentaban los sacrificios y se quemaban. Ese altar de bronce representa la cruz de Cristo. Entonces los holocaustos expresan de manera amplia el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, más que cualquier otra de las ofrendas que se presentaban también en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora, en cuanto a la remisión es el recibir perdón de nuestros pecados, y también significa remisión, libertad. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 14, la segunda parte, nos dice cuál es la condición de todos los seres humanos. Nos dice ahí el apóstol Pablo que por estar en la carne estamos vendidos al pecado. Y esta palabra vender significa esclavitud, o sea, somos esclavos del pecado. Es decir, que los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, hemos sido esclavos del pecado y vivimos para el servicio del pecado. Así hemos vivido por mucho tiempo, hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Pero el hecho de que Cristo haya derramado su sangre para el perdón o la remisión de nuestros pecados, significa que Jesucristo, amados hermanos, es a través de su sacrificio en la cruz, es el que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de todos ellos. O sea, la redención de Cristo no solamente es el perdón de los pecados, y gracias a Dios por eso, porque ya se nos quita un superpeso de encima, el que Dios perdone nuestros pecados por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Pero no solamente perdona nuestros pecados el Señor, sino que también nos libera de ellos. Y eso todavía es algo asombroso también, es algo glorioso, amados hermanos, porque esta obra la hace Jesucristo doble. Perdona nuestros pecados y nos libera de ellos. Podemos haber experimentado en nuestra vida pecados de los cuales no podíamos zafarnos porque estábamos vendidos al pecado. Vivíamos esclavizados al pecado. Pero cuando nosotros fuimos a los pies del Señor, de Dios, y en el nombre de Cristo le pedimos perdón por nuestros pecados, entonces el Señor nos limpió con su preciosa sangre y nos perdonó esos pecados, lógicamente. Pero no solamente eso, sino nos dio libertad de ese pecado que nos tenía esclavizado, que nos tenía bajo su dominio, que nos controlaba, que era el que dirigía nuestra vida para cualquier lado. Y podemos ver que mucha gente en el mundo vive de esta manera, esclavizados al pecado, y no pueden, o sea, por más que se esfuerzan y que se meten a, no sé, a Alcohólicos Anónimos o a golpeadores anónimos o lo que tú quieras,
pues por un poquito de tiempo tal vez pueden experimentar un poquito de libertad, ¿no? Como que les hablan algunas cosas y dicen, pues sí, ya me voy a portar bien, y en su propio esfuerzo pueden portarse bien 2 o 3 días y después recaen otra vez. ¿Por qué? Porque seguimos esclavizados al pecado. Pero una vez que vamos a los pies de Cristo y le pedimos perdón de nuestros pecados, Él no solamente nos perdona, amados hermanos, sino que provee una liberación para ya no mantenernos esclavizados a ese pecado que nos tenía bajo su control, que nos tenía subyugados, que nos tenía esclavizados, atados a ese pecado. Ya no experimentamos la libertad. Esa es la maravillosa obra de Jesucristo al redimirnos. Su obra de redención, amados hermanos. Entonces, la sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es la remisión? El perdón, pero también la libertad. Y esto Pablo también lo testifica en Romanos 7. Hemos leído ese capítulo donde habla de la condición humana, cómo pues nuestros miembros están esclavizados y vendidos al pecado. Pero ya en el capítulo 8, el apóstol Pablo comienza a hablar de la libertad que tenemos, ¿no? O sea, habla ahí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Dice, esto es no para los que andan en la carne, sino en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, dice, nos ha liberado. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida, a ver, Romanos 8:2, vamos rápidamente ahí. Dice, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aún esta ley espiritual de Dios que opera dentro de nosotros, la ley del Espíritu de vida, nos libera, amados hermanos, del pecado. ¿Qué dice Romanos 8:2? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado y de la muerte que también nos quiere, o sea, que todo el tiempo nos mantiene esclavizados. Pero cuando nosotros sabemos que la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados, es decir, para el perdón y la liberación de nuestros pecados, entonces ya no operamos nosotros bajo la ley de este pecado y de la muerte, sino que ahora opera la ley del Espíritu de vida que nos libera, amados hermanos. Esa palabra liberación es muy importante, porque miren, tenemos que pensar lo siguiente. O sea, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, tenemos mora el pecado. El apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 7. El pecado, el mal, mora en nuestros miembros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué Dios nos libera y por qué no Dios más bien nos quita el pecado? Porque es muy diferente el quitar al liberar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son cosas distintas. Dios nos libera del pecado porque si Dios quisiera ya destruir completamente el pecado de nuestros cuerpos, de nuestros miembros, de nuestros cuerpos, tendríamos que experimentar la muerte física. Por eso todos los seres humanos tenemos que morir para después resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ya sin relación absoluta con el pecado. Pero mientras estamos en este cuerpo de carne, ¿sí?, en nuestros miembros mora el pecado. Entonces Dios ha provisto para nosotros una ley espiritual, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Señor provee su perdón y la liberación de nuestros pecados. Podemos caminar libres sin el pecado, aunque si nos descuidamos podemos volver a recaer en esos pecados. Pero el Señor nos libera. Si el Señor quisiera ya destruir completamente el pecado de nosotros, tendríamos que morir. Entonces, de esa manera, ya el pecado ya no está en nosotros, pues ya nos morimos. Y esperamos la resurrección de los muertos y nos levantamos con un cuerpo glorificado ya sin relación con el pecado. Pero bueno, Dios aún no cumple el tiempo de nuestra partida, aún no termina la obra que ha comenzado en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Y entonces Él sigue proveyendo el perdón y la liberación, el perdón y la liberación, el perdón y la liberación. La sangre de Cristo, amados hermanos, la preciosa sangre de Jesús sigue vigente y seguirá vigente. Entonces podemos ver, amados hermanos, que nosotros, en lugar de ser subyugados por esta ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros miembros, hay una ley superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual, amados hermanos, entonces nos libera de la otra ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley superior. Está por encima de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, con esta ley, y sabiendo que el Señor Jesucristo derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados, entonces podemos saber que podemos experimentar esta libertad. No solo el perdón, sino también la libertad de esos pecados que nos mantienen en muchos momentos esclavizados. Entonces podemos ver que puede haber personas que están esclavizados a algún vicio, a muchas cosas, pero solamente hasta que tienen un encuentro con el Señor son verdaderamente libres. Jesucristo lo dijo eso. Jesús dijo eso. Dijo que el guardar sus mandamientos es lo que nos trae la libertad. Bueno, esto lo dijo Jesucristo en Juan, rápidamente. Déjeme ver si lo encuentro, no lo apunté. Pero Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, Cristo nos quiere hacer libres todo el tiempo. Librarnos, ¿de qué nos libra el Señor? Pues de nuestros pecados. De eso nos libera el Señor. Y bueno, el versículo 36 del mismo capítulo 8 de Juan dice: así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. O sea, no es Alcohólicos Anónimos o no es lo que tú quieras. Lo que nos hace verdaderamente libres es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vemos esto. Entonces, esto produjo un impacto muy profundo en esta reina y en todos los reyes y en todos los pueblos. Toda la tierra estaba asombrada al ver los holocaustos que se ofrecían en Jerusalén, en la casa de Dios, en el templo de Dios. Entonces, el holocausto fue un gran testimonio para todos ellos, incluyendo a esta reina. Entonces, el versículo 5 nos dice que cuando la reina de Saba vio, ¿sí?, los holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, quedó asombrada, quedó impresionada, quedó con una impresión muy fuerte por parte de Dios. Y esta impresión fue en su espíritu, o sea, ella fue despertada en su espíritu. Quedó profundamente asombrada, amados hermanos, al ver los holocaustos que se ofrecían en la casa de Dios. Entonces, esta impresión dejó marcada a esta mujer, dejó marcada a cada persona que visitaba a Jerusalén y podía ver pues todo: la comida, las casas, la vestimenta, el porte, pero principalmente podían ver la sabiduría de Salomón, podían ver los holocaustos, podían ver el cielo aquí en la tierra, lo podían ver. Entonces, esta fue la reacción de esta reina. Todo lo que vio, todo lo que escuchó, no fue ni la mitad, fue mayor lo que pudo ella contemplar ya de manera personal. Entonces podemos ver esto, amados hermanos. Y bueno, en este tiempo del reino de Salomón fue un breve periodo de tiempo en el que Salomón y el pueblo de Dios, Israel, sirvieron como testigos fieles y verdaderos de Dios. O sea, toda la nación podía ver que había un Dios verdadero, un Dios real, y podían experimentar el cielo en la tierra. Y pudieron ver la obra de redención de Jesucristo en la cruz. Por eso había una impresión muy profunda
en la gente que visitaba Jerusalén. Quedaba asombrada como esta reina. Bueno, esta reina, nos dice el versículo 1, que cuando escuchó de la fama de Salomón, pues hizo un largo viaje para encontrarse con él, una larga distancia recorrió, y ella fue con preguntas difíciles, nos dice el versículo 1. Entonces esta reina vino para probarle, dice ahí el versículo 1, en la segunda parte de este versículo 1, con preguntas difíciles, dice aquí la Biblia. Y la segunda parte del versículo 2 nos dice que cuando llegó esta reina a la presencia de Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y en el versículo 3 leemos que Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestara. O sea, esta mujer llegó como muy, pues no sé, como muy filosa, muy cuchillo para la mantequilla, ¿no? A ver si es verdad que es muy sabio este rey, tanto que me han hablado de él. Voy con preguntas difíciles, dice el versículo 1. Y estas preguntas difíciles se las expuso a Salomón y Salomón le contestó todas y cada una de sus preguntas. Entonces, hay algo que debemos de pensar en esto. No sabemos si la intención de esta reina al hacerle preguntas difíciles a Salomón era con una mala intención. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús experimentó algo muy similar con los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y con el pueblo en general de Israel, porque le hicieron preguntas difíciles para encontrar alguna palabra con la cual pudieran acusarle. El capítulo 22 de Mateo es un capítulo que nos habla de esta situación, cómo estos fariseos, estos escribas, estos sacerdotes continuamente llegaban delante de Jesucristo a hacerle preguntas difíciles de manera hipócrita y con una intención torcida para poder atrapar a Jesucristo en alguna palabra y acusarle, ¿de acuerdo? Y lógicamente no encontraba nada. De hecho, Jesucristo siempre les contestaba de una manera que todos quedaban maravillados ante la respuesta de Jesucristo y que no podía ser atrapado, no podía caer en la trampa con cada pregunta. Entonces el capítulo 22 de Mateo es impresionante por esa razón. Vamos a leer algunos ejemplos en cuanto a esto, porque no sabemos si la reina de Saba, dice el versículo 1, Primera de Reyes 10:1, que llegó con Salomón con preguntas difíciles para probarle. O sea, pues no sé, o sea, ¿cuál era la intención de esta reina? O sea, como que, a ver, si muy sabio, a ver. Pero Jesucristo experimentó algo similar en este sentido. Y sabemos que, pues tanto los escribas y fariseos realmente sí tenían una intención maligna en cada pregunta que le realizaban a Jesús. El primer caso lo vemos del Mateo 22, del versículo 15 al 22, donde le preguntaron en relación a si era correcto darle tributo a César o no. Leamos esta parte porque es interesante. Mateo 22, del 15 al 22. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjense, la intención maligna de estos hombres. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Ahí va la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? ¿Qué respuesta de Cristo, amados hermanos? O sea, Jesús podía discernir la verdadera intención de estos hombres. Y Jesús no se quedaba callado, no decía, ay, voy a ser prudente, voy a guardar silencio. No, dijo, hipócritas, les dijo. Qué tremendo, tenemos que aprender también del Señor. Porque el Señor no se dejó sorprender por estos hombres y los puso en su lugar. Les dijo, a ver hipócritas, ahorita les voy a dar su respuesta a la pregunta maliciosa que me están realizando. Así que hipócritas, siéntense aquí, ahorita les voy a responder. Bola de mañosos, no sé, Jesucristo sabemos que es bueno, que es tierno, que es amoroso, pero también
parte del carácter de Cristo es la firmeza, amados hermanos, y aquí lo podemos ver. Entonces, ¿por qué me tientan, hipócritas? Se los digo claramente, o sea, la pregunta que me están haciendo tiene una intención maligna. ¿Por qué me tientan, hipócritas? Me encanta el Señor Jesús de esta manera. Y dice el versículo 19, dice, Jesús les dijo, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. O sea, pero fíjense la manera perversa en la que llegaban a preguntarle a Jesús para sorprenderle en alguna palabra y poder acusarle. O sea, llegaban con intenciones malignas. En fin, aquí en el versículo 23 al 33 también vemos que llegaron ahí pues los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos y llegaron a hacerle una pregunta así en relación a la resurrección. Cuando Jesús es la resurrección y la vida. Pero estos hombres se creyeron muy astutos y dijeron, esta sí va a caer. Vas a ver cómo aquí sí nos lo vamos a bailar. Y de pronto aquí llegan con un caso. Bueno, Moisés nos dijo que si hay un hombre que se casa con una mujer y entonces el hombre queda sin descendencia, que tome la mujer su hermano próximo para que le levante descendencia. Y así hubo entre nosotros un caso de una mujer que se casó y murió el esposo, no dejando descendencia, entonces se casó con su hermano y después el otro hermano, así todos murieron, no hubo descendencia. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposo? Porque todos la tuvieron como mujer. Y Jesucristo también les contesta ahí, versículo 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Y después la pregunta del gran mandamiento, ¿cuál es el primer y gran mandamiento, Señor? Y bueno, siempre tenían esta intención. Entonces, podemos ver que con Jesús sí experimentó esto, el que llegaron con preguntas difíciles para probarle. Bueno, esta reina llegó con Salomón también con preguntas difíciles para probarle, a ver si muy sabio. Pregunta número 1, a ver, ¿no? Bueno, no tenía barba, sino tal vez, a ver, ¿no? Pero bueno, entonces, la actitud inicial de esta reina fue de incredulidad, ya lo hablamos anteriormente, era una persona que no creía y por eso también emprendió este viaje para comprobar si era verdad de lo que se le estaba hablando. Entonces, seguramente como escuchó de la fama de Salomón, pues fue a comprobarlo personalmente y comenzó con preguntas difíciles para saber si era verdad aquella fama de la que tantos hablaba de Salomón. Entonces, el reino de Salomón era famoso en toda la tierra, no solamente por la prosperidad, por la seguridad, por la paz, por el señorío de Salomón en toda la tierra, por su gran sabiduría, lógicamente, porque el cielo estaba en la tierra, porque había un testimonio muy fuerte de toda la gente que iba a Jerusalén a encontrarse con Salomón para escuchar su sabiduría. Bueno, pero esta reina tenía grandes y difíciles preguntas para Salomón, pero nos dice la Biblia que Salomón le contestó cada una de ellas, todas. No dejó ninguna para otro día. No es como nosotros, ¿no? Que hay preguntas y no podemos contestar. ¿No? Pero bueno, miren, la realidad es que esto nos expresa mucho de los seres humanos como somos, porque los seres humanos tenemos muchas preguntas difíciles de contestar, esa es la verdad. O sea, tú puedes platicar con cualquier otra persona y principalmente con los que no conocen de Dios, que no tienen su fe en Cristo y tienen preguntas que son difíciles y comienzan a preguntarte, por ejemplo, ¿de verdad Dios existe? ¿Te han preguntado eso alguna vez? O sea, ¿Dios existe? O te preguntan, ¿cómo fue creado el universo?
O sea, en la secundaria me enseñaron esta teoría y esta otra, ¿no? Pero tú hablas de que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo fue creado el universo? Te pregunta la gente, ¿no? O ¿qué hay más allá de la muerte? O sea, ya nos morimos y por eso hay que vivir la vida como si hoy fuera el último día, porque ya no sabemos qué es lo que viene más adelante, así que vivamos la vida loca, dice Ricky Martin. Vivamos la vida, porque mañana moriremos, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de la muerte? Y la gente pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En fin, hay preguntas que para la gente es difícil el poder contestar. Aún para los cristianos también pueden existir preguntas que sean difíciles. Por ejemplo, Dios es bueno y es tan bueno que será capaz de enviar al infierno a alguien que no se arrepiente. ¿Será verdad la existencia de un infierno o de un lago de fuego y azufre donde eternamente pasarán aquellos que no crean en Jesucristo? Y aún como cristianos podemos de pronto tener hasta este tipo de dudas que no son correctos, o sea, porque hay cristianos que sí están un poco mal y que piensan de esa manera. No, es que un Dios bueno no puede ser así, si Dios es todo amor. Dios es amor, ¿no lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8? Que Dios es amor, la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo un Dios de amor puede arrojar eternamente a un lago de fuego y azufre a una persona que no se arrepintió de sus pecados en esta tierra? Y hay cristianos que pueden llegar a pensar de esa manera. No te preocupes, tú vive la vida como quieras y en el último momento de tu vida, ya que te lleven en camilla al hospital, ahí le pides perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Bueno, quién sabe si llegues consciente a ese momento. ¿Para qué arriesgarnos? Pero aún como cristianos pueden existir algunas preguntas. ¿El diablo es verdadero? ¿Existe? ¿Será verdad que tiene cuernitos y una cola larga que termina en punta? ¿Tendrá esta cosa, no me acuerdo cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, es que no entendí, pero eso. ¿Tridente? ¿Tendrá su tridente y su bigotito así? ¿Y con vestiduras rojas? Como cuando nos vestían en el kinder, cuando era el Día de los Muertos. ¿Existirá el diablo? ¿Existirán los demonios? ¿Será real de un cielo? ¿Será real la nueva Jerusalén? ¿Será realidad la vida eterna? ¿Será real que soy salvo? ¿Será real que Dios me va a llevar con Él toda una eternidad? O sea, estas preguntas puedes decir, yo no tengo duda en eso, pero hay cristianos que sí pueden tener duda de todas estas cosas. Y en cristianos hay dudas. ¿Será verdad que Noé construyó el arca? ¿Cómo le hizo para que los animales poderlos subir ahí a la barca? Bueno, la Biblia da la respuesta. No es que Noé saliera atrás de ellos. A ver, ahí va León con una cuerda, ¿no? Ahí va. Y de pronto lo atrapaba del cuello y ayúdenme, hijos, porque está re fuerte. Ayúdenme, jálenlo. Ay, que me quiere morder, ay, que no. No. Los animales aún entendieron el juicio que venía de parte de Dios y ellos comenzaron a dirigirse a la barca. Eso está impresionante, o sea, aún, por eso Isaías dice, amados hermanos, que el burro conoce a su señor y el caballo conoce su lugar donde vive. Dice Isaías capítulo 1, dice, pero mi pueblo no me conoce. Pero aún los animales, tanto el caballo, creo que dice el caballo, a ver, mejor déjenme, ¿para qué estoy inventando? Rápido, Isaías 1. Pero aún los animales podían entender perfectamente, y sabemos que la Biblia no exagera en lo que dice Isaías 1:3. Dice, el buey, miren, el buey, yo estoy diciendo caballo, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende ni mi pueblo no tiene conocimiento. Pero fíjense cómo hasta el buey y el asno conocen a su señor y su pesebre. Entonces, en el tiempo de Noé, aún los animales podían entender algo de lo que venía sobre la tierra y ellos comenzaron a desfilar en dirección
a la barca que construyó Noé. No es de que Noé estuviera ahí detrás de todos y a ver cómo le hago para atrapar un hipopótamo, un elefante o lo que sea. O sea, aún el buey conoce su dueño y el asno su pesebre. Y así pasó. Entonces, ¿será verdad que Noé construyó la barca? ¿Será verdad el diluvio? ¿Será verdad que llovió fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra? ¿Será verdad que los ángeles se mezclaron con los seres humanos y dieron lugar a los nefilims, a los gigantes de la tierra? Y de pronto, cristianos, podemos poner en duda muchas partes de la Biblia. ¿Será verdad que cuando Josué oró en Gabaón, sol detente, habrá sucedido realmente? Fue una oración sorprendente de Josué. ¿Quién de nosotros ha orado de esa manera y que Dios nos haya respondido? Josué oró que se detenga el sol y se detuvo. Hay una razón, porque Josué estaba peleando una batalla de Dios en la tierra y Dios dijo, por supuesto que escucho esta oración, porque esta oración permitirá que sea destruido ese pueblo con el que está peleando Israel. Así que sí, que se detenga el sol y que se detenga la luna. ¿Será verdad? ¿Será verdad que existieron los gigantes en la tierra, que David peleó contra uno que medía prácticamente 3 metros de altura? ¿Será verdad que había otros que medían casi 4 y algunos tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en las manos y en los pies? O sea, y de pronto podemos nosotros también tener preguntas y decir, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Y Dios nos da respuestas a todo esto, amados hermanos. Dios nos responde. La palabra de Dios nos enseña la verdad de las cosas. Cualquier pregunta que el ser humano pueda tener, Dios tendrá una respuesta. Por supuesto que sí. Ahora, Dios puede responder cualquier pregunta. Claro que también Dios tiene el derecho para no contestar si no quiere, porque Él es Dios. Porque aún la Biblia nos enseña eso. Cuando en una ocasión le hicieron una pregunta a Jesucristo, Él dijo, yo no les contesto nada. ¿En qué parte? Ahí en Lucas capítulo 3, en Lucas 20 más bien, del versículo 1 al 8, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, esta gente que todo el tiempo estaban ahí buscando cómo atrapar a Jesucristo, llegaron en una ocasión y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? A ver, dinos, ¿por qué sanas en día de reposo? ¿Por qué permites que tus discípulos coman sin lavarse las manos? ¿Por qué cortan espigas en el día de reposo? Y todo el tiempo estaban allí y de pronto llegan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Muy salsas, preguntándole a Jesucristo, ¿por qué haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le respondió, número 1, con otra pregunta. Y como les dijo, bueno, ¿el bautismo de Juan es de Dios, del cielo o de los hombres? Y entre ellos empezaban ahí, si le decimos que es de los hombres, nos dirán, bueno, entonces ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Y si le decimos que es del cielo, van a decir, ¿y por qué no creyeron? Entonces, pues, si decimos del cielo, nos metemos en problemas. Si decimos que de los hombres, nos metemos también en problemas. Entonces, pues ya le dicen a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, Jesús tiene el derecho para contestar o no. Depende la intención de tu pregunta, como la de estos hombres. ¿Con qué autoridad haces esto? Ya Jesús percibió inmediatamente la intención de su pregunta y le dijo, bueno, ahora les voy a poner una para a ver cómo están. A ver, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y los metió ahí. Jesucristo, más que Salomón en sabiduría, los metió en una dificultad. O sea, no había para dónde moverse, tenían que reconocer a Dios. Pero aún la dureza de estos hombres se resistieron a reconocer. Es para que con esa pregunta de Jesús ellos cayeran a sus pies y dijeran, perdónanos. Pero aún así, en su dureza dijeron, pues no sabemos.
Y Jesucristo le dijo, ah, sí, ¿no saben? Bueno, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y los dejó, yo creo, así como, ¡ay! Pero bueno, entonces, pues, esta reina le hizo preguntas difíciles a Salomón y Salomón le contestó cada una de ellas. Y nosotros, al igual que esta reina, también si le preguntamos a Cristo, quien es más que Salomón, si le exponemos todo lo que hay en nuestro corazón, lo más probable es que Él nos va a contestar. Nos va a contestar. Bueno, hubo gente que, por ejemplo, también se acercaba a Juan el Bautista y le preguntaba. Ahí llegaba la gente, los publicanos, los soldados, haciéndole preguntas a Juan el Bautista. Le decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante esta situación? Y Juan les daba una respuesta también. Ahí esto lo podemos leer en Lucas capítulo 20 del 1 al 8. Llegaban tanto Lucas 3 del 10 al 14. Llegaba la gente, llegaban los publicanos, llegaban los soldados también y le hacían muchas preguntas a Juan. Le decían, ¿qué haremos ante esta situación? ¿Qué haremos con esto otro? Y Juan los podía orientar correctamente. Y bueno, por último, cuando esta reina pudo contemplar todo, pues esto de la fama de Salomón, pudo ver la casa, la comida, la mesa, las habitaciones, el porte, la vestimenta, la gente de confianza de Salomón y los holocaustos, todos quedaban asombrados, pero esta reina quedó también así asombrada en gran manera. Entonces ella dijo en el versículo, vamos a leer del 6 en adelante, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Versículo 9, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces podemos ver que este es un gran testimonio de esta reina. Y en el versículo 8 leemos algo muy importante. Esta reina pudo declarar que eran bienaventurados los hombres y dichosos los siervos de Salomón que continuamente estaban delante de él para oír su sabiduría. Esta bendición, esta declaración de esta mujer, esta dicha que estaba declarando esta mujer en relación a los siervos de Salomón, habla de nosotros, hermanos. Este versículo habla de nosotros, porque nosotros hasta el día de hoy tenemos esta dicha, tenemos esta fortuna, somos bienaventurados de que todo el tiempo, continuamente podemos presentarnos delante de Dios y podemos escuchar su sabiduría. Todo el tiempo podemos ir por la calle caminando y podemos estar continuamente delante de Él. O sea, Dios, no hay una barrera que nos separe de Él, más que el pecado. Pero de ahí en fuera yo puedo estar dentro de la oficina o puedo estar caminando en la calle, dirigiéndome a otro lugar, puedo estar en mi casa, puedo estar aún bañándome o haciendo alguna labor de limpieza o trabajando alguna situación, y podemos de manera continua estar delante de Dios, continuamente. Y esto es una dicha, amados hermanos, es una bienaventuranza. Bienaventurados son aquellos que practican esto del versículo 8. Es una bienaventuranza, es dichoso, es feliz, es aquel que continuamente está delante de Dios y escucha su sabiduría. Jesucristo en Mateo 13:16, algo que vimos el domingo, Jesús dijo en Mateo 13:16, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Es lo mismo que dijo la reina de esta reina.
bienaventurados tus siervos, dichosos, porque continuamente están delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bueno, Jesús dijo lo mismo. Bienaventurados, se los dijo a sus discípulos, sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Qué glorioso es el Señor. Podían oír, podían escuchar, podían ver pues lo que hablaba y podían ver a Cristo. Y el versículo 17 dice: porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. O sea, verdaderamente tanto los discípulos y hasta nuestros días gozamos de esta bienaventuranza, de esta dicha, de estar continuamente delante de Cristo, escuchando su sabiduría. Y el versículo 9, que también son palabras de esta reina de Saba, ahí Primera de Reyes 10, versículo 9, es un versículo que nos muestra cómo el Señor Jesucristo será bendecido todo el tiempo por haber sido puesto por Dios como Rey. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios el Padre tomó la decisión correcta de colocar a Jesucristo como Rey, y por esa decisión tan acertada, tan sabia, tan correcta, Jesucristo va a ser bendecido todo el tiempo. La reina de Saba lo dijo: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, dice el versículo 9. Este versículo está impresionante, porque nos revela, amados hermanos, que Dios va a ser motivo de que sea bendecido todo el tiempo. Tanto el Padre como el Hijo serán bendecidos todo el tiempo en el reino milenario, y puede ser bendecido desde hoy. El Padre y el Hijo pueden ser bendecidos por la decisión del Padre, porque el Padre se agradó en Cristo, quien es más que Salomón, para colocarlo como Rey. El Padre está encantado, el Padre está muy contento, no sé cómo expresarlo, está gozoso, está esperando el momento en el que su Hijo Jesucristo tome las naciones de la tierra, los reinos de este mundo, y se siente como Rey en esta tierra, en Jerusalén. Y esto, ¿sí?, provocará que el mundo entero, amados hermanos, bendigan continuamente al Padre y al Hijo. Esta reina nos está dando un anticipo de lo que va a suceder en el reino milenario, pero de lo que nosotros podemos hacer hoy. Nosotros hoy podemos continuamente abrir nuestros labios y bendecir a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces esta mujer pudo expresar esto: Jehová tu Dios sea bendito, porque se agradó de ti, Salomón. Y sabemos que Cristo es más que Salomón. Entonces podemos ver esta situación, amados hermanos. Entonces, que nuestro Dios sea bendito por siempre. Podemos dirigirnos a nuestro Padre y decirle: Abba, Padre. Qué gloriosa declaración, porque es una declaración espiritual al 100%. Y podemos invocar el nombre de Cristo, como cantábamos al principio. Invocamos tu nombre, Jesús, porque esto es el bendecir al Padre y al Hijo, porque el Padre se agrada en haber puesto a Jesús sobre, Dios ha puesto a su Hijo en Sión, su monte santo, como Rey, pero nosotros también podemos agradarnos de esa decisión que tomó el Padre, de colocar a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Padre, bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Y te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Gracias, Cristo. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados y nos liberas de ellos. Señor, gracias porque aún toda la tierra en los tiempos de Salomón pudieron mirar, Señor, y quedar profundamente asombrados ante los holocaustos que se presentaban en la casa de Dios, en el templo en Jerusalén. Y esto solamente era una figura del sacrificio
de Cristo en la cruz, de la redención de nuestros pecados, el perdón y la libertad de nuestros pecados. Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias porque tú fuiste sin defecto a la cruz para hacer la propiciación, Señor, para que nuestros pecados pudieran ser borrados completamente y pudiéramos experimentar, Señor, la libertad de cada pecado que nos tuvo esclavizados por mucho tiempo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz. Gracias porque tú puedes aún contestar muchas de las preguntas que hay en nuestro corazón. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque el Padre se agradó de colocarte como su Rey en su monte santo Sión, Señor, y nosotros también nos agradamos de la excelente decisión del Padre de colocarte como Rey, Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.